El Papa Francisco tiene una gran cualidad de saber leer los tiempos. Este es un primer punto a destacar en este llamado del Pacto Educativo. Sus principales desafíos en este cambio de época, la relevancia que tiene la educación en estos desafíos, leer la realidad también de una iglesia que necesitaba volver a hablarle al mundo en el sentido más amplio, no lo dirige solo a los profesores, sino a todos los seres humanos de buena voluntad, es decir, a creyentes y no creyentes que pueden coincidir y creo que deben coincidir en este diagnóstico. Todo cambio como el de época que estamos viviendo pide un camino educativo, la constitución de una aldea de la educación que cree una red de relaciones humanas abiertas. Debe poner a la persona en el centro, favorecer la creatividad y la responsabilidad para unos proyectos de larga duración y formar personas disponibles para ponerse al servicio de la comunidad. Nos encontramos en un mundo dominado por la egolatría, por el individualismo, que se va manifestando en rupturas, y eso me gustó mucho en el documento de trabajo, entre generaciones, rupturas entre diferentes pueblos y culturas, rupturas también entre sectores minoritarios cada vez más ricos y los sectores mayoritarios cada vez más pobres, entre hombres y mujeres, entre la economía y la ética. A mí me vino a la mente el llamado que hace Bernard Lonergan, el filósofo jesuita del siglo XX, sobre la necesidad para construir el bien humano de pasar de la operación a la cooperación. Y me parece que precisamente en esto se insiste mucho en el llamado al pacto educativo, la idea de dejar de operar cada persona, cada institución, cada sector por su parte, la idea de generar auténtica colaboración, porque como dice el mismo documento, la aldea educativa no la van a construir los gobiernos, sino más bien, incluso dice, sería infantil esperarlo todo de los que nos gobiernan, sino cómo involucrarnos nosotros como sociedad, de modo que la construcción de esta aldea global educativa sea realmente lo que construyamos entre muchos agentes, como usted mismo ya decía, Padre Eduardo, entre educadores profesionales, pero también padres de familia, trabajadores de los medios de comunicación, hombres y mujeres de la cultura, la ciencia, el deporte, artistas, etcétera, y que este pacto se firme no en el discurso, sino a través de un testimonio y de un trabajo, que esta parte creo que tiene que ver, el testimonio del trabajo que promueva estos valores de cuidado, de paz, de justicia, de bondad, de belleza, de aceptación de los demás, de hermandad. Me parece que este llamado pues es el que decía Armando que hay que cultivar, ¿no? Esta idea de cómo pensar desde nosotros mismos en ese cambio, y por eso el mismo documento también insiste en la idea de desmontar las guerras internas que tenemos, porque tenemos realmente una incapacidad de abrirnos a los demás. Yo he hablado mucho de esta como especie de dictadura de la felicidad en el mundo individualista actual, en el que pareciera que tenemos que ser felices obligatoriamente y que el que no es feliz es porque no quiere, pero es un concepto de felicidad de pronto que responde más bien a una egolatría, ¿no? Como esta idea de tú realiza tus proyectos, tus sueños, tus pasiones, pero no existen los demás. Y me parece que este llamado es cómo desmontar esa distorsión de la idea de realización y de felicidad, y considerar que la felicidad no puede ser si no es con los otros, ¿no? Si no es abriéndome a los otros, entregándome a los otros, y ese es el acto educativo por excelencia. Me parece que este ejercicio de introspección profundo, sistemático, para poder ir desmontando esas distorsiones de nuestro sujeto que busca ser feliz a toda costa y pasando incluso por encima de los demás, en un concepto de felicidad muy superficial, muy vacío, pues realmente es una de las claves importantes a la que se nos llama en este pacto educativo, y la idea de, a partir de ese cambio personal profundo, abrirnos al otro y construir relaciones, que a mí me gustó mucho este término. En educación se habla mucho del cambio del paradigma de la educación centrada en el profesor a la educación centrada en el alumno. A mí me gusta mucho la idea de la educación centrada en la relación educativa. Me parece que esa es una clave importante. Cuando yo educo, yo estoy al mismo tiempo, como decía Freire, creciendo y educándome yo.
y lo mismo pasa con los educandos. Ellos se educan, pero también educan al educador, y me parece que en este sentido ese llamado que se dice: el verdadero servicio de la educación es la educación para el servicio. Me parece que esa es una clave importantísima para poder realmente recorrer este camino y firmar ese pacto educativo. Somos los profesionales de la esperanza, los educadores, pero yo creo que la educación en sí, pues es esta semilla de esperanza que necesitamos ir cultivando para realmente poder demostrar. Al final terminan con una cita de Hannah Arendt que no puedo dejar, la verdad, de citar aquí, que me parece hermosísima, que dice: la educación es el momento que decide si amamos lo suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él y salvarlo de la ruina, lo cual es inevitable sin renovación, sin la llegada de nuevos seres, de jóvenes. En la educación se decide también si amamos tanto a nuestros hijos al punto de no excluirlos de nuestro mundo, dejándolos a merced de sí mismos, al punto de no quitarles su oportunidad de emprender algo nuevo, algo impredecible para nosotros, y los preparamos para la tarea de renovar un mundo que será común a todos. Me parece que, a pesar de todos los signos de desesperanza de la actualidad, tendríamos que estar pensando en esto, en la educación como el motor de la esperanza, y en cómo todos, cooperando, podemos construir que esa esperanza se vaya volviendo en pequeñas realidades concretas de cambio. A mí me vino a la mente lo que dice Edgar Morin acerca de que para hacer el cambio necesitamos apuesta y estrategia. Y yo creo que, leyendo el llamado al pacto educativo, pues necesitamos responder primero con una apuesta. Es decir, yo repito mucho que educar implica creer para ver. Y la apuesta sería esa: creo realmente que a través de la educación podemos transformar este mundo y podemos generar ciudadanos del futuro, ciudadanos comprometidos con la fraternidad, con la justicia, con la paz, etcétera, etcétera. Y al hacer esa apuesta existencial, cada uno de nosotros como educadores, ya sea profesionales de la educación o padres de familia, o desde la comunicación, desde el arte, etcétera, pues poder decir: apuesto por eso. Y eso es lo que ha faltado, creo yo, en nuestros países: una apuesta real por la educación, y decir: creemos que la educación va a ser el motor del cambio. Segundo, a partir de esa apuesta, una estrategia, es decir, cómo construimos inteligentemente pues esas redes de colaboración, esos proyectos, cada quien desde donde está, y tratando como de romper con estos nichos, competencias pues no muy racionales, ¿no? Y decir: cómo podemos construir más colaborando. Por ejemplo, todos los que nos dedicamos a formar profesores, bueno, cómo abrirnos para compartir experiencias y para tratar de decir: no es mi universidad, es la otra universidad, esta es pública, esta es privada, sino cómo le hacemos para construir experiencias comunes, compartir buenas prácticas de formación de futuros educadores, de futuros investigadores de la educación, de agentes sociales, etcétera. Entonces es, digamos, hacer la apuesta, creer en eso y generar la estrategia, que tendría que ir por una estrategia de colaboración inteligente, de cooperación inteligente, en la que todos pudiéramos corresponsabilizarnos de ese cambio. Y por otro lado, yo también diría, es un término muy lonerganiano: paciencia histórica, es decir, tratar de decir: el cambio no va a ser de hoy a mañana, ni lo vamos a construir en 2 años, ni va a venir en un sexenio, sino que necesitamos dedicar toda la vida a esto para ir sembrando las semillas de lo que va a ir pasando muy a mediano y largo plazo, porque la educación se ve siempre a futuro, nunca se ve el resultado inmediato, palpable, ¿verdad? Entonces, pues seguir creyendo, seguir apostando y seguir revisando continuamente la estrategia de colaboración para poder comprometernos, renovar nuestro compromiso con la educación.